Hola a todos muchachos, pues vamos a comenzar con nuestro módulo de Excel avanzado. Como habíamos comentado, vamos a trabajar en este módulo principalmente en la creación o el manejo básicamente de las bases de datos. Y primero para ello vamos a definir qué es una base de datos, ¿no? Y una base de datos la definiremos como una colección de información, un grupo de datos que tenemos nosotros almacenados. Lo más común es que en Excel generemos bases de datos constantemente. Voy a abrir Excel para hacer un poquito de repaso de lo que trabajamos en Excel 1. Recuerden que el ejecutable es Windows más R y ponemos la palabra Excel, ¿no? El Windows más R nos abre el área del ejecutable y Excel, damos un Enter y automáticamente se va a abrir Excel. Sí, las bases de datos nosotros las podríamos descargar de internet si en algunos momentos tenemos, aunque ya es un elemento protegido mucho por la ley, las bases de datos, que son esas colecciones de información que tenemos, y ya a veces ya es difícil encontrarlas. Ahora bien, lo que voy a hacer aquí es tomar algunos ejemplos de bases de datos. Excel sí tiene algunos ejemplos que podemos nosotros descargar. Vamos a ver si tenemos aquí la posibilidad de descargar uno. Si ustedes tienen una versión de Excel que esté conectada a internet, pues lo más seguro es que vamos a poder descargarlas. Déjenme ver si podemos aquí tener base de datos. Lo que está haciendo aquí es buscando dentro de las plantillas si tenemos alguna base de datos. Voy a ver aquí en más plantillas, voy a dar un clic y voy a buscar aquí a lo mejor alguna base de datos, ¿no? Sí, no sé, esta es una lista de presupuestos, cara. Déjenme ver. Vamos a revisar. Ok, voy a bajar esta plantilla de calculadora de presupuesto. ¿Sí? Y bueno, aquí me entrega la información. ¿Ok? Recuerden que entonces esto es una base de datos. Si estamos bien, esto lo saqué de las plantillas. Recuerden que en las plantillas tenemos información. Aquí en archivo, en la opción nuevo, tenemos plantillas que nos trae algunas ya hojas de cálculo con ya algunas características específicas. Entonces, pues bueno, por ejemplo, aquí dentro de las plantillas tenemos a lo mejor calendarios. Si estamos, algunos formatos que podemos utilizar, y algunos ya traen fórmulas, ¿no? No recomiendo mucho el uso de las plantillas debido a que, pues bueno, vienen adaptadas a lo mejor para lo que tenemos, lo que nosotros vamos a ocupar en nuestro trabajo. Sin embargo, nos sirven para darnos una idea sobre las cosas. Primero que nada, esto es una base de datos. ¿Ok? Las bases de datos se caracterizan por ser colecciones de información. ¿Si estamos? Dicen que una base de datos es una colección de información que está relacionada entre sí y que se captura de manera sistemática. O sea, hay un sistema en el que vamos capturando. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que esto es una calculadora de préstamos y nos dicen que van numerando los pagos, número de pagos, la fecha del pago, el saldo inicial, de cuánto pagó, de cuánto se pagó a capital, intereses y saldo final. No me interesa en este momento todas las fórmulas que pudieran tener, sino que lo que me interesa a mí en este momento es cómo la información se va acumulando. Si nos damos cuenta, en este momento voy a ir hasta el final, tenemos 120 registros en esta base de datos, lo cual no es mucho, es prácticamente nada. Una base de datos en Excel puede ser grandísima, y de ahí voy a tomar una hoja nueva. De ahí parte el hecho de que nosotros podemos tener una base de datos voy a ir hasta el final, recuerden, 1.048.576 filas. Quiere decir, yo podría tener esa cantidad de datos en una forma de lista. ¿Ok? Entonces, característica de una base de datos, muchachos. Primero que nada, tiene títulos en la parte de arriba. Cada título que tenemos en la parte de arriba se le conoce como campo. Entonces, yo puedo decir que en este momento tengo una base de datos que cuenta con 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Esos son los campos dentro de mi base de datos. Toda la base de datos tiene que tener campos. Otra característica o otro elemento de una base de datos, tiene registros. Cada registro es la información que tenemos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí, de hecho, los registros vienen numerados y me indica que tenemos aproximadamente aquí justamente 120 registros. Ahí están los registros que tenemos, 120. ¿Ok? Vamos a ver las características de las bases de datos. Puedo seguir capturando siempre encima de ella. ¿Ok? Digo, siempre por debajo de ella. Otra característica importante de una base de datos: la base de datos siempre debe de estar continua. Quiere decir, no tiene que tener filas en blanco. Si yo voy a capturar el registro 121, tendría que ir aquí 120 y lo pongo aquí en un ejemplo. Y si lo pongo aquí 121, ahí lo pongo, pues sería un error,
¿Por qué es un error? Porque estamos dejando un espacio en blanco, ¿sí? De hecho, no sé si aquí me parece que me está marcando justamente este error, donde me dice que la fórmula calculada es incoherente. No, esto es una fórmula nada más, pero bueno, el error que tenemos nosotros es que para Excel en este momento la base de datos se estaría truncando, se estaría separando y esto quedaría como un espacio vacío. Esto es incorrecto, chicos. ¿Ok? Porque en una base de datos no se podría trabajar de esta manera. La máquina consideraría que esto es una base y que aquí comienza otra base de datos, que sería incorrecta porque si yo voy a copiar la información de aquí arriba simplemente para no tener que duplicarla, copio aquí la información de arriba nada más. Vamos a ver, no me permitió copiarla, voy a copiarla nuevamente. No me permite copiarla porque recuerden que lo más seguro es que esta plantilla tiene fórmulas, ¿ok? Entonces al querer copiarla pues me copia la fórmula y recuerden que la fórmula al copiarla se mueve de lugar. Le voy a indicar aquí que lo que quiero es que copie los valores y pues me los va a pasar sin ningún problema, ¿no? Ahora bien, quiero que vean entonces cómo aquí esto para mí es un error. Sí, para mí sería una base de datos aquí, pero aquí tengo un error. Esta base de datos no puede estar vacía. Entonces hay que tener cuidado en esto. Sí, ya vimos algunas de las características de la base de datos. Primero que nada, tienen campos, que son los títulos en la parte de arriba. Ningún campo puede estar vacío, no puedo dejar así. Si estamos, como por ejemplo aquí al borrarlo me llama columna porque dice, pues no sé cómo se llama, le tiene que asignar un nombre a la base de datos. ¿Sí? Entonces no se puede quedar un campo vacío, tiene que tener siempre información. La tabla se debe de capturar continuamente. Cada elemento que capturo de manera continua se llama registro. Si hay un espacio vacío o una línea vacía se tiene que eliminar para juntar la base de datos y entonces vean cómo automáticamente se junta. ¿Sí estamos? Esta tabla como la descargué tiene algunas características específicas, poco a poco vamos a ir viendo cómo dárselas. Entonces, bueno, ya vimos, esto sería el parte fundamental de la base de datos. ¿Cómo me muevo en una base de datos? Sí, cuando yo me quiero mover en una base de datos, siempre me voy a colocar encima de la base de datos, voy a presionar la tecla control, la flecha hacia abajo y me va a llevar hasta donde finaliza la base de datos. ¿Sí estamos? Siempre lo va a hacer así. ¿Ok? Entonces me va a indicar dónde termina. Por ejemplo, en este caso me está indicando que aquí termina la base de datos. Aquí si se dan cuenta dices, oye, aquí no termina porque aquí no hay información. Claro que sí. Si vamos a la barra de fórmulas, nos damos cuenta que aquí en la parte de arriba tenemos una fórmula, ¿ya vieron? Y en la parte de abajo, si quieren, ya no tenemos. Entonces, la máquina no se va más que nada no se va a basar en lo que ve, sino en lo que está escrito. Ahí, aunque yo no vea, ahí hay fórmula. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, esta parte la vemos ahí. ¿Sí? ¿Cómo nos movemos? Presionando control, la flecha hacia abajo, control, la flecha hacia arriba. ¿Cómo me muevo hasta el final de la columna? Control y la flecha hacia adelante y voy a poderme mover hasta el final, digamos que hasta el final horizontal de la base de datos, siempre que la base esté completa y esté correcta. ¿Ok? Bien, les voy a mostrar otra base de datos. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí es otra base de datos. ¿Sí? Esta es otra base de datos. Cumple con las características. Tiene sus títulos o sus campos. Recuerden que tenemos aquí campos. ¿Sí? Tiene en la parte lateral, tiene todos sus registros. Aquí están los registros. ¿Sí? Bien, cada registro se fue generando, ¿sí? Y lo fue capturando alguna persona o se fue capturando de manera automática por medio de un sistema. Por eso una base de datos se captura de manera sistematizada, sistematizada. Ahora bien, si yo presiono control y la flecha hacia abajo, me va a llevar a donde termina la base de datos, que me dice que termina en el registro 395. Aún así es una base de datos muy pequeña. Presiono control, flecha hacia arriba, me lleva al principio. Control, flecha hacia el frente, me lleva al final en la parte derecha. ¿Ok? Entonces, esto es una base de datos. Si se dan cuenta, al moverme a la parte inferior pierdo los títulos. Toda base de datos siempre se recomienda que no tenga un elemento como lo que estamos viendo acá. De hecho, esto es incorrecto. Que a una base de datos que va a tener mucha información le pongamos esto sería incorrecto. Porque esto le podríamos llamar como una portada de la base de datos. Sin embargo, muchas veces cuando manejamos mucha información esto sería incorrecto. Aquí realmente a lo mejor no se quiere hacer una base de datos, sino que se está haciendo un formato para impresión. Entonces, bueno, aquí podría ser válido. Sin embargo, cuando trabajamos en bases de datos muy grandes, muchachos, nos van a entregar cosas como esta base que estoy indicándoles aquí, porque no me interesa tanto la presentación, lo que me interesa es toda la información que tenemos aquí. Ahora bien, voy a dar un clic. Sí, y el primer elemento que quiero que manejemos es cómo podemos inmovilizar los paneles. ¿Qué es inmovilizar paneles? Inmovilizar la información. Para inmovilizar la información tengo que ir a la ficha de vista,
y aquí en vista tengo la opción de inmovilizar. Tengo las opciones de inmovilizar paneles, inmovilizar fila superior o columna superior. ¿Qué va a pasar con inmovilizar, por ejemplo, fila superior? Darle un clic, me va a inmovilizar la primera fila que tenemos en la parte de arriba, ¿ven? ¿Sí? Y entonces vamos a poder movernos dentro de toda la base de datos manteniendo a la vista siempre los campos. ¿Ok? Para quitar la inmovilización doy un clic y le doy nuevamente en movilizar paneles y todo se va a poder mover. ¿Ok? Cuando la base de datos es muy grande también hacia lo largo, podemos utilizar la opción de inmovilizar, movilizar a lo mejor, inmovilizar primer columna. Voy a poner aquí. ¿Sí? Y entonces ahora no está inmovilizado arriba, pero si me muevo hacia el frente, siempre se va a mantener la primera columna a la vista. Entonces, esta también es una forma muy útil en que podemos empezar a trabajar con las bases de datos para no perdernos. Ok, nuevamente quiero movilizar, clic en inmovilizar y le doy inmovilizar paneles. Y tengo una opción muy útil que se llama inmovilizar paneles. Lo que hace inmovilizar paneles es que me va a permitir que desde donde yo me coloque, por ejemplo, si me coloco aquí, se va a inmovilizar todo lo que esté a la izquierda y en la parte superior. Esto quiere decir, si yo me pongo aquí y le doy inmovilizar, en lugar de fila o columna, escojo la de inmovilizar paneles, al dar un clic, lo que va a hacer es poner una pequeña línea, no sé si la alcanzan a ver, justo donde está la selección, indicándome que todo lo que está por arriba y todo lo que está por el lado izquierdo está inmovilizado. Vean, bajo y se va a mantener a la vista eso, y aquí se mantiene a la vista esto. ¿Sí estamos? ¿Esto para qué nos sirve? Cuando las bases de datos son muy grandes, tenemos que aprender a dejar fijos los elementos que queremos que se mantengan a la vista. ¿Ok? Bien, entonces por esta primer parte o primer clase es todo. La parte es teórica principalmente, saber qué es una base de datos, que una base de datos tiene que estar totalmente llena. Recuerden que tiene que tener toda la información, porque vean, voy a borrar aquí por ejemplo los datos de esta. ¿Sí? Y entonces quiero que noten cómo para la máquina eso ya sería otra base de datos, y lo podemos notar porque si recuerdan, al presionar control y la flecha hacia abajo me lleva al final de la base de datos y me va a llevar justamente a ese hueco, indicándome que ahí termina esa base de datos. Y si presiono aquí control hacia abajo me va a decir que esta es otra base de datos. Sin embargo, la segunda base de datos que tengo aquí tendría un error, porque esta base de datos, voy a ir hacia arriba, no tiene campos, que no tendría los títulos, ¿no? Entonces, muy importante que las bases de datos siempre van juntas. ¿Ok? Bueno, por esta primera parte es todo. Vamos a continuar esta semana con un poquito de teoría y luego vamos a ir realizando actividades. Hasta luego, muchachos.